La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios nuestro Señor vive y permanece para siempre. En esa declaración, confiados, buscamos diariamente ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en Hechos capítulo 13. Eterno Dios, nos detenemos al lado de tu palabra para pedirte que estés a nuestro lado y nos conduzcas en la lectura y nos bendigas al considerar tu mensaje. Te lo pido y agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 13 del libro de Hechos nos introduce el primer viaje misionero de Pablo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y mientras ayunaba y participaba en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Saulo, o sea Pablo. Los nombres significan respectivamente pedido a Dios y pequeño. Saulo significa pedido a Dios y Pablo significa pequeño. Era común tener dos nombres. En este caso, el primero, Saulo, era hebreo y el segundo, Pablo, era de procedencia romana. Y de aquí en adelante veremos en el relato bíblico cómo Saulo ya se llama directamente Pablo. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Fueron ordenados y enviados a cumplir una misión. Y llegan a Chipre, enviados por el Espíritu, bajaron a Seleusa y de allí navegaron a Chipre. Y al llegar a Salamina predicaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y también tenían la ayuda de Juan. Recorrieron toda la isla hasta Pafos, se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Pablo. El gobernador era un hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se le oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador porque cuidaba su oficio, o sea, su negocio. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó, maravillado de las enseñanzas acerca del Señor. Es que la predicación era acompañado de señales y prodigios, y esas señales y prodigios daban mayor crédito y mayor fuerza a la predicación. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Y ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron, y al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Ya estaba claro que la iglesia que crecía y se multiplicaba comenzaba a congregar no solo a israelitas, judíos, sino también a gentiles convertidos al cristianismo. El Dios de este pueblo de Israel
escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra. Soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Así que hace un breve repaso histórico de la experiencia del pueblo de Israel. Y después de destruir 7 naciones en Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Y tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Qué significativo es que Dios pueda decir: he encontrado un hombre conforme a mi corazón. Eso es lo que necesita la iglesia y el mundo de hoy. Hombres y mujeres que actúen y que vivan según el corazón de Dios. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha previsto a Israel un Salvador que es Jesús. De los descendientes de David iban a ser Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? Yo no soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien yo no soy digno ni siquiera de desatar las sandalias. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes de los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Pablo estaba seguro que este mensaje de salvación había sido enviado por Dios y que ese mensaje estaba centrado en Cristo, el Cristo que habían crucificado, pero que Dios había resucitado de los muertos. Versículo 32. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios no la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron las palabras: yo le daré las bendiciones santas, seguras, prometidas a David. Versículo 38, tercer característica en este tema discurso de Pablo. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de estos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Tenga cuidado, no sea que les suceda lo que los profetas dijeron: miren, burlones, asómbrense y desaparezcan. Estoy por hacer en estos días una obra que ustedes nunca creerán, aunque alguien se las explique. Y al salir de la sinagoga los invitaron para que al siguiente sábado les hablara más cosas. Y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaban a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos le instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Quiere decir que la iglesia cristiana primitiva seguía respetando el sábado, se reunían, se congregaban en las sinagogas, en los cultos de adoración a Dios. Pero cuando los judíos vieron a la multitud, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Y Pablo y Bernabé con valor respondían: es necesario que les anunciemos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles, y así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Un Dios que había venido para salvar a todos,
un espíritu prometido en Hechos 1, deberían ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron, celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Algunos judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio, como diciendo: ya hicimos y ya dejamos nuestro mensaje de amonestación. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Es que la predicación del Evangelio, como un barco, va cortando las aguas. Unos aceptan y otros rechazan. Porque Dios, que nos creó en libertad, respeta siempre nuestro derecho a elegir. Por supuesto que Él suplica, insiste, ruega, pero finalmente la decisión es nuestra. Y en el uso adecuado de la libertad con que Dios nos premia, yo los invito a que libremente elijamos hacer la voluntad de Dios. Y digámosle eso a Dios a través de la oración. Señor, gracias por tu mensaje. Gracias porque así como en el pasado hubo quienes creyeron y quienes rechazaron, hoy también. Pero te pedimos que nos ayudes a ser de los que creen, de los que aceptan, de los que permanecen fieles, de los que caminan a tu lado y de tu mano, de los que hacen tu voluntad, de los que comparten con fe la esperanza, de los que sueñan con tu regreso, de los que en breve vivirán contigo para siempre. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos. Suple la necesidad de cada uno. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Les dejo un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.